La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Hello. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge y Alicia. Y bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la noticia más o menos, la noticia mala o la noticia peor? Yo digo que empecemos por lo mejor y vamos mejorando. Bueno, la noticia peor es que esto yo no sabía hasta el fin de semana que me enteré, o que por lo menos encontré más información, y es que el actor británico Julian Sands, conocido por aparecer en las películas de terror de Warlock, salió en Smallville como Jor-El, y ha tenido otros varios personajes. O sea, fue el científico que estudiaba las arañas en Aracnofobia, y ha tenido varios otros papeles en varias películas. Parece que al señor le gusta hiking, que es escalar montañas o visitar montañas. O sea, No, hiking no es irte de caminata. en montañas. Ok. Ok, bueno, la cosa es que él es fanático del hiking, y entonces en enero del 2023 él se fue a un trip de hiking y hasta la fecha no ha regresado. Se han hecho varios estudios, se han hecho varios, ¿cómo se diría? Investigadores y grupos de búsqueda, y no han dado con el paradero del señor Julian Sands. Y el fin de semana encontraron restos humanos cerca de donde se cree que él estaba. Y los restos humanos todavía, los restos que encontraron no han sido identificados. Van a identificarlos, va a entrar el proceso de investigación y de identificar para ver si son ellos. Pero ya la familia del actor ya se está preparando para ya lo peor. Así que es una lástima de ser cierto. Bueno, es una lástima porque él fue un buen actor. De hecho, hubo un tiempo en que yo lo confundía con Jason Isaacs, porque tenían ese mismo tipo de... No, pero no, le lleva como Le llevaba como 20 años. Yo lo confundía como Jason Isaacs. Creo que me pareció ver a Jason Isaacs la primera vez que vi un tráiler de Harry Potter y la cámara secreta, y ver a Jason Isaacs con esa peluca rubia, lo confundía con Julian Sands. Pero sí, o sea, vale bestia, es bien es triste. igualito una historia que yo vi en Mr. Valen, Ajá. de un hombre así, que era bien tiempo de Shining, que se mudó a un pueblo para escribir un libro y se perdió caminando, y que la persona que vivía antes en la casa que era alquiló también se perdió caminando, y fue así mismo que encontraron unos huesos y eso. O sea, Chuso, está focón. es literal algo que se ha repetido varias veces. Pero es que también lo que pasa es que irte así de hiking, sobre todo si lo haces solo, tiene sus peligros, porque te puedes caer y no hay nadie. Claro, no sabemos. O hay osos, o sea, hay que Exacto. recordar que... Y no sabemos si él estaba, animales. de hecho no sabemos si él estaba solo, si estaba en compañía. Es como en el caso del incidente del submarino, que ya tuvo que salir James Cameron a decir que el submarino, que estaba lleno de gente, que incluso gente que él conocía. No estaba lleno de gente, eran 5 personas. Bueno, sí, Sí, porque era era chiquito, un submarino pero eran 5 chiquito. personas, pero lo hace sentir como si mínimo se hubiera hundido el Titanic otra vez. No, eran 5 personas en una capsulita así tiempo de la de Bulma en Dragon Ball. Ajá. Que, o sea, lo que ocurrió fue lo siguiente. O sea, esta es una empresa que daba servicios de... Si tú tenías la capacidad de pagarlo, era de estas vacaciones, como quien dice, privilegiadas, de estas aventuras privilegiadas, que son para, o sea, personas de mucho dinero. O sea, $250,000 y te metías en una cápsula y podías ver el Titanic. Y había gente que lo había hecho, o sea, esta era como su quinta o sexta expedición de la empresa. Ajá. O sea, ya llevaban varias expediciones, pero el asunto es que siempre había tenido problemas. De hecho, Ajá. pasó la misma de siempre, ¿no? Tú sabes que antes de la catástrofe todo estaba normal. Y después de la catástrofe, pero es que cuando yo fui el año pasado se trabó. No, pero yo salí tarde porque tenía problemas de batería. No, pero es que yo lo hice, pero cuando yo lo hice tuvimos que subir porque tuvo un problema y subimos y tuvimos que volvernos a lanzar. O sea, siempre hubo problemas. Ajá. Personas que se montaron antes lo dijeron que el mismo viaje y todo es insufrible porque eso no estuvo bien adaptado. Claro. Porque lo que pasa es que todo esto de sumergirte a lo profundo, así como la película está El Abismo, casualmente del mentado James Cameron, Ajá.
Eso es algo que todavía está en fase muy experimental. O sea, lo que pasó en este caso es el hecho de que esta empresa no probó la tecnología, lo probó a menor profundidad. Era algo que era como rífatela, pues. O sea, puede que veas el Titanic o puede que te mueras. Exacto. O whatever, pero si tú En quieres vez- coger el riesgo, firma todos los papeles que me liberan de culpa y hazlo, pues. En vez del secreto del abismo de James Cameron quedaron en el abismo del terror, que fue la que se estrenó ese mismo año, que era... La cosa, no, es que ni siquiera llegaron, o sea, ellos no estuvieron ni cerca, porque supuestamente fue como en la primera hora, una cosa así, o sea, el descenso tomaba 2 horas y ellos en la primera hora tuvieron problemas y explotó. Que eso era casualmente lo que decía James Cameron. James Cameron es de la sociedad de submarinismo profundo, por falta de una mejor expresión. Ajá. Que es donde está inclusive Ballard, que fue el que encontró el Titanic, porque Ajá. honestamente el Titanic se hundió en el mismo año que zarpó, como muestra la película, hace más de 100 años, pero en realidad el Titanic lo encontraron como en el 87. Claro. Que de hecho que de ahí es que empieza lo de Jim Cameron y toda su obsesión, ir a bucear varias veces y hizo la película. Él hizo la película exactamente como 10 años después de que se encontró. O sea, en realidad... y es algo que ha generado obsesión. De hecho, nuestro sobrino pasó por una fase y aún si ustedes entran al cuarto de él encuentran el Titanic. Titanic de Porque, Lego. Es súper fan del Titanic. O sea, es algo que a la gente le llama la atención. O sea, ha habido barcos más grandes, más barcos Ajá. se han hundido, pero es una historia que llama la atención, es un barco que llama la atención. O sea, era una de las obras majestuosas de la ingeniería y se hundió sencillamente por capricho de la empresa, capricho del Exacto, la capitán. historia se repitió. Entonces, al final de cuentas, en este caso del submarino, lastimosamente lo que pasó fue lo mismo. O sea, no se tomaron en consideración la seguridad, que es lo mismo que dice James Cameron. O sea, James Cameron casualmente estaba buceando, que diga, estaba submarineando, no sé ni cómo se dice esa vaina, en un submarino de prueba de él, casualmente el día que ocurrió la tragedia. Y él mismo lo decía, es que yo no metería a nadie, ni turista, ni nadie en esta cosa, porque yo me estoy rifando, pero me rifo yo. O sea, el último submarino el que ha estado usando James Cameron lo diseñó él mismo, pero lo han probado con ingenieros y todo eso, y él lo dice. O sea, el laica de esta historia soy yo. O sea, yo no voy a meter a nadie en algo que yo no sé si es seguro. Claro. Y él mismo lo dice. O sea, yo en los submarinos en los que, ya sea que yo los haya diseñado, o que son seguros y eso, yo he ido al Titanic tantas veces, 33, que yo he ido al Titanic más veces, y si sumo los minutos he estado más tiempo del que estuvo la tripulación original. Wow. O sea, pero al final de cuentas lo que él lo dice, o sea, es algo arriesgado, o sea, no es algo que ya esté como para que el público lo haga, pero obviamente también lo que pasa es que eventualmente la gente quiere tener como hacer cosas diferentes, porque al final de cuentas todo el mundo vacaciona lo mismo, todo el mundo es Disney, todo el mundo la Torre Eiffel. Entonces es como, soy el diferente. Yo soy una de las pocas personas que vi el Titanic, pero es que, bro, o sea, no sé, ven a Portobelo a buscar el barco del Nathan Drake, del ancestro de Nathan Drake, que es una vaina así, ¿no? De decir Francis Drake, o sea, hay otras aventuras que también van a ser únicas. Ajá. O sea, no es de que me voy a hundir en la fosa de las Marianas a ver si encuentro a Cthulhu, o sea, no, o sea... Hay cosas que puede ser único y diferente, Ajá. pero no es algo que sea tan exótico, porque digo, escalar el Everest también es peligrosísimo y hay gente que lo hace como para ir al límite, pero usualmente son exploradores. O sea, en este caso, la metida de pata fue que la empresa no tenía las medidas de seguridad, no probó la tecnología y que ofreció llevarlo a turistas de alto calibre, o sea, esa gente que Galaxy Edge ni sabe, yo quiero ver el Titanic. Ok. Bueno, ahora vamos con la noticia más o menos, y es que, bueno, si han visto nuestras redes sociales de La Ruta del Geek en Instagram y en TikTok, y bueno, también el mismo podcast, el podcast hemos perdido un par de episodios del podcast. Tuvimos un pequeño hiatus porque hemos estado rellenos de asuntos personales. Si han visto nuestro review de Succession y nuestro review corto de Blue Lock, notarán que Alicia tiene un cabestrillo. Es porque se tuvo que hacer una operación de hombro debido a... No sé ni cómo explicarlo, la verdad. Una serie de lesiones desafortunadas deportivas. Yo practico, como ya saben los que nos siguen hace rato, karate y taekwondo. Bueno, después de que tiras una cantidad de puños y te meten una cantidad de patadas y te caes El de brazo ya no hombro, da. etcétera, etcétera, llega un punto que tu brazo Tú eras como... quicks.
Tú eras como esa escena de The Dark Knight Rises cuando el man se va a infiltrar en el hospital, donde Bruce Wayne se va a infiltrar en el hospital para hablar con Jim Gordon, pero él se hace una consulta para aprovechar escabullirse por la ventana y el doctor le hace unos rayos X y el man dice que, señor, yo no sé qué usted hace, pero aquí usted no tiene cartílago en toda esta área. No, yo tengo una parte del hombro en el que me quedé sin cartílago, pero es que es súper curioso porque yo me hice mi examen anual hace unas semanas, el mes pasado, y me dio tanta risa porque en los ultrasonidos y en los escanes y todo lo que me hicieron salían los golpes. Y que, pero ¿por qué tienes golpes aquí? Y tienes otro golpe por acá. O sea, era y que golpe, y que ¿por qué tienes tantos golpes? Hago artes marciales, me golpean. Sí. Entonces, Yo gaje del oficio. siento que tenía que explicarlo porque creo que debido al trabajo y debido a la operación de la cirugía que tuvo que hacer Alicia no ha estado saliendo mucho en los videos que hemos estado subiendo, tanto en YouTube y en TikTok. Y de repente hacemos el review de Succession y la gente ve a Alicia sentada con el cabestrillo y la gente en los comentarios estaba de que ¡oh, por Dios! ¿Qué le pasó? Al mínimo pensaron que Alicia se había desmadrado. No, y me da risa porque es una saga recurrente que viene desde, o sea, la serie de eventos desafortunados de mi hombro comenzó desde enero. Ajá. Entonces me da risa porque es algo que cada cierto tiempo mencionábamos, pero sí creo que nunca en video me habían llegado a ver con cabestrillo. De hecho, este es mi cuarto cabestrillo en lo que va del año. O sea, porque el hombro se fue deteriorando. O sea, es que es tendinitis, no, es tendinosis, no, es un slap, no, es un slap con un bancar, con un desgaste, con un no sé qué. O sea, todos los días tienes una cosa nueva en el hombro. O sea, mi hombro implotó como el submarino. O sea, ¡oh! Tampoco así. No, en serio, fue una cosa Muy temprano para ese tipo de comentarios. O sea, fue que cuando me estaba operando el hombro, el doctor tomó videos porque, o sea, se estaba desintegrando, así como el final de Indiana Jones y Raiders. Y dije, este hombro se está autodestruyendo. Pero sí, eso fue lo que pasó. Son una serie de lesiones marciales. Me da risa porque casualmente es que el tipo de daño que tú tienes en el hombro es como alguien que le pegan bastante. Hello, karate y taekwondo. Y es de que karate, es toda una vida, es karate, taekwondo, hapkido, otro estilo de karate que se llama Chito-ryu, taekyon, o sea, es toda una vida de golpes. Ok, ahora sí, vamos con las noticias, con la noticia grande de la... Bueno, nada más para aclarar para aclarar el tema, Alicia está bien, le fue muy bien la operación, pero todavía tiene que usar el cabestrillo por un tiempo y tiene que ir a terapia. Gracias a todos por los que se han preocupado. Y una vez más fue una lesión de artes marciales. No es que nos fuimos por un barranco ni nada, por eso gracias a Dios. Así que no nos fuimos por un barranco y no nos chocaron por andar grabando la ruta del geek en el carro. Así que no se preocupen. Gracias por la gente que se ha preocupado. Gracias, se les aprecia. Y ahora vamos con la noticia y es que... The Flash. The fastest man alive. El nombre más rápido. Ok, creo que seremos como el podcast o el YouTube número 35 que está tocando el tema y es porque es algo inverosímil lo que ha pasado con la película, siendo que ya hemos comentado esto en el review que hicimos en TikTok y en YouTube, y es que, o sea, es una producción que estuvo casi por 9 años. De esos 9 años hubieron constantes cambios de director, constantes cambios de guionista, de productores, de directores del mismo estudio de Warner, mientras que al mismo tiempo tenías la otra serie de televisión andando, al mismo tiempo tenías los cambios que estaban pasando con Snyder, al mismo tiempo Ezra Miller estuvo en su gira mundial, y ahora está saliendo de todo. Todo el mundo y su abuela están haciendo el análisis de qué pasó con la película. Mientras que al mismo tiempo el director está diciendo que no, se ve así porque fue a propósito. Porque así es como lo ve Barrial en la supervelocidad. No, ese chiste es malo porque fue a propósito, porque somos fanáticos de Chespirito. Son excusas baratas al final de cuentas. Ajá. Y es algo que uno se queda, ¿qué es lo que está pasando? Mucha gente dice que hay fatiga de películas de superhéroes. Yo siento que hay fatiga de legacy sequels y secuelas innecesarias. Creo que esa es la fatiga. No, en realidad no es eso. Lo que pasa es que por lo menos cuando nosotros estábamos creciendo, las películas de superhéroes eran tan poco frecuentes. Exacto, era un evento. Que cada vez que salía una película de superhéroes era un mega evento. O sea, es que Batman tiene película, la película de Batman tiene secuela. O sea, era algo tan grande que coño, o sea,
nosotros no teníamos estándares y era algo que yo tuve un jefe en un trabajo anterior hace muchísimos años, Ajá. que él decía, si la cosa no existe, Arol. Él mantenía una filosofía que yo estaba totalmente en contra, porque era que si nadie lo ha hecho, si tú lo haces, aunque lo hagas mediocremente, ganaste. Porque no existe. Claro. O sea, más nadie lo está haciendo. Tiene sentido, no veo fallas en la lógica. Entonces, el asunto es que, al final de cuentas, así eran las películas de superhéroes cuando nosotros estábamos creciendo. Ajá. Es lo que hay, sí que puede ser mediocre, pero la gente la va a ver. Porque es la película de superhéroes. Así empezamos nosotros, o sea, porque cada cierto tiempo había alguna, se estrellaba, y de repente cuando comenzó el MCU, comenzaron, o sea, ya venían desde antes, o sea, ya había habido X-Men, o sea, la película de Superman es de los 70, por el amor de Dios, o sea, Ajá. siempre hubo de alguna manera u otra, pero luego vino de las de Nolan, Spider-Man, el MCU, y eso comenzamos a tener tantas, que ya las películas de superhéroes no son especiales. Exactamente. Ya es como un género, o sea, como decir películas de horror. Entonces, cuando tú te vuelves un género, ya tú tienes criterio. Que por Exacto. eso es que, por ejemplo, hay películas de horror que uno las ve y uno automáticamente tu reacción es, esto está mediocre, está mala, no me asustó, porque tú la evalúas comparada con otras películas de horror. O sea, no es que tú vas a agarrar y vas a comparar, digamos, El Exorcismo X o El Conjuro y la vas a comparar con El Ciudadano Kane. Ajá. Pero por lo menos tú la comparas con El Exorcista. ¿Qué tal está versus El Exorcista? ¿Qué tal está versus The Shining? Todas estas películas que son la cumbre del horror. Exacto. ¿Ok? Es lo mismo que pasa con la película de superhéroes. Ya hay tantas que el público espera más. Antes tú podías tirar más películas de superhéroes mediocres. Pero ya el público, dentro de lo que cabe, tiene un criterio de lo que le gusta y lo que espera. Entonces, películas de superhéroes buenas, como The Batman, el público las ve. Exacto. Películas de superhéroes buenas o que completan toda una saga como Endgame, el público las ve. Películas de superhéroes que tienen una historia, tienen cambios, tienen conexión, pero al final de cuentas son congruentes y una buena película y tiene una historia como No Way Home, la gente las ve. Pero películas de superhéroes mediocre como Quantumania y el público no las ve, porque Exacto. cuando comienza a correr el word of mouth hay que recordar algo. Las películas, eso los especialistas de la industria lo llaman piernas. La película tiene su estreno y luego las piernas es qué tanto se mantiene haciendo dinero. O sea, por ejemplo, hiciste 100 millones en tu primer fin de semana, que hagas por lo menos 60 al segundo, que después hagas 50, 45, vas bajando, pero que te mantengas, que tanto tiempo tú sigues generando dinero, ¿ok? La primera semana es por la publicidad, el marketing o porque es una franquicia reconocida. O sea, la primera semana, si la película es muy conocida, te va a ir bien. Claro. Si la película es esperada, si tiene una estrella grande, digamos, La Roca, Tom Cruise o aparentemente Jennifer Lawrence, tú vas a tener eso, Claro. pero la segunda semana es eso más word of mouth. Porque la gente que la vio la primera semana va a abrir la boca y va a ir con sus compañeros de trabajo, de universidad, de escuela, sus familiares y eso, y le va a decir que coño, tú tienes que ver esta vaina. Esta vaina me revolucionó. No gastes en esta basura. Vela en streaming, vela en Cuevana, ves Claro. una porquería, vela así, Que de hecho es lo o que gente estaba parándose pasando. sin sombras o Muchas whatever. películas del MCU, ya después de Endgame, muchas películas del MCU, la gente está esperando que salgan en Disney Plus para verlas. Allá no está el mismo hype que había antes. O sea, todavía tiene fans, todavía hay gente que va a pagar por ver Marvel en el cine, pero hay quienes ya simplemente las esperan porque yo una vez más, no diría que es la fatiga, pero siento que es como dice Alicia, es la cantidad. Es Y- que la cantidad, como te digo, nos ha llevado a que se espera un nivel de calidad. O sea, tú no quieres ver No, cualquier exacto. porquería. Y cualquier porquería es en varios aspectos. Tú quieres una trama que de una manera u otra te llama te entretenga Ajá. o que por lo menos sea profunda y te ponga a pensar en términos de trama. Tú esperas efectos especiales de una calidad mínima porque tú saliste de tu casa y el cine cuesta. Ajá. Entonces tú tienes como esos estándares que antes eso no existía Ajá. porque era esto es lo único que tengo. Y hay un detalle importante también, y es que, una de las razones por las que siento que The Batman pegó, y Joker, que también es una cosa aparte, pegó, con todo y que era una trama bien pesada, por falta de un mejor término,
es que, y es algo que hemos discutido varias veces aquí en el podcast, y es que la gente común, las audiencias generales, los que no son nerdos, los que realmente son la mayoría, que simplemente quieren ver una película, ellos no quieren hacer tarea, ellos no quieren tener que ver una película que requiera de ver otro pocotón de películas que hayan salido antes. O sea, cuando vienen los trailers de Flash, solamente con los trailers tienes que imaginar que mucha gente ni siquiera entendió por qué en el trailer, no en la película, en el trailer salen 2 Batman diferentes. Y de hecho nosotros veíamos varios youtubers que te estaban explicando, hey, no es necesario ver Batman del 89, no es necesario, simplemente es el actor. Yo siento que Flash no es tanto la tarea, yo siento que ellos con Flash querían tener su No Way Home. Ajá, claro, obvio. Pero, una vez más, tú tienes que tener noción de quién es tu audiencia. Exactamente. O sea, al final de cuentas, la audiencia promedio para una película de superhéroes es promedio, o sea, es un hombre de 34 años. Claro. Ok, si esa es tu audiencia promedio, el Batman de Michael Keaton no le apela a alguien de esa edad. Exactamente. O sea, porque esa es la realidad, porque alguien de esa edad, o sea, la película es muy vieja, o sea, él era pequeño cuando salió la película, o sea, esa es la realidad. Entonces, al final de cuentas, probablemente no le apeló, probablemente la vio después en televisión, pero ese no es su Batman. Entonces, al final de cuentas, si tú sabes que tus audiencias son audiencias más jóvenes, que lo revela que No Way Home tuviera éxito. No Way Home tuvo éxito por la combinación de Zendaya a la gente, Tom Holland a la gente muy joven. Exacto. Y fuera de ellos dos que jalan en un público muy joven, Andrew Garfield fue el Spider-Man de una generación que también es bastante joven. Y aunque tu Spider-Man haya sido Tobey Maguire, todavía es alguien que está dentro de el promedio y para abajo. Ajá. O sea, en realidad las películas de Tobey Maguire no son unas películas de hace 30 años. O sea, esa es la vaina. O sea, exacto. Michael Keaton es el Batman de hace 30 años. No, y entonces todos los cambios que aparecen, ya sea que hayan sido con CGI o sin CGI, y al mismo tiempo que son... O sea, son cambios que son bien deep cut. O sea, estás poniendo cambios de Christopher Reeve. Está bien, vale, porque es legendario. Está bien, te lo acepto. Pero también estás poniendo George Reeve. Mucha gente ni siquiera sabe si... No sabemos ni siquiera si la familia de George Reeves aprobó ese cambio, ya que la película se estrenó en el aniversario de la muerte del actor. Entonces hay gente que no entiende por qué está George Reeves, por qué está Adam West, qué es esto. Y después de la nada te sale con el cambio de Nicolas Cage. Y eso sí ya es una referencia así. Hay gente que nos gustó y todo, pero eso sí es una referencia que bien bizarra. Bien rebuscada, porque incluso hasta el director la spoileó. Porque era así de rebuscada, porque es de una película que nunca se llegó a hacer. Algo que es una leyenda urbana del internet dentro del público nerd. O sea, fotos que venden en bootlegs en los Comic Con. Y vas a agarrar eso de referencia. Simplemente, y lo peor es que lo estás haciendo no para mostrar el multiverso, sino para mostrar que el multiverso es un chiste. Y una vez más, y creo que mi gran problema con la película de Flash es que lo que ellos mostraron tanto en la trama y con los cameos es algo que Greg Berlanti en sus producciones de televisión, con todo y que tenía presupuesto y con todo y que su calidad de guionistas se viva a la porra, es algo que ellos lograron mejor, tanto en Flash como cuando lo hicieron en la serie de Titans. Y ellos sí o sea, la serie de Titans salió hasta Grant Morrison, el guionista de cómics Grant Morrison. Y la serie de Titans sí se atrevió a utilizar clips de Shazam, con todo y que Shazam estaba pasando por su problema de nadie le gusta Shazam 2. Y sí saca escenas de Grant Gustin. Entonces es una cuestión de... Y esto es lo que... Y todavía... Y por eso es que todavía me duele con la serie, porque Warner trató como... Tanto Warner como el fandom, no todo el fandom, porque hubo fandom que les gustaron esas series, pero tanto Warner como el fandom en general trataron a los proyectos de televisión de CW y eventualmente del DC Universe, del app de DC Universe, que eventualmente terminaron en Netflix y en HBO Max, los trataron como basura, como una nada. De hecho, ¿tú te acuerdas? Cuando salió, se estaba en salieron las primeras fotos de producción de la primera temporada de Flash.
del man con el traje, que la gente todavía no se convencía con el traje, que de una vez nada más habían pasado 2 minutos y ya le habían hecho el Photoshop al traje y le habían puesto con el chipote chillón y las antenitas de vinil. Y viene Andy Muschietti hoy, en el 2023, a decirnos que no, nuestro humor se basaba en Chespirito. O sea, ya ves mi punto. Ya ves mi punto. O sea, trataron a la serie como nada y la serie fue lo que mejor hizo el multiverso y lo que mejor hizo a Barry Allen. Conté que solo que obviamente lo hizo sin presupuesto y obviamente también, lastimosamente, no mucha gente la vio. Exactamente. O sea, es la triste realidad. Es la triste esa serie no la vio todo el mundo. Y es una cosa que es curiosa porque cuando Ezra Miller estaba en su gira mundial del caos en Hawái, tú veas en Twitter todos los días la gente es que eliminen a este man y pongan a Grant Gustin de la serie que es un mejor Flash, que obviamente no iba a pasar porque Grant Gustin es actor de televisión, como lo hemos dicho. Al mismo tiempo Grant Gustin ya había hecho el personaje ya por 8 o 9 años. O sea, el actor ya estaba buscando otras cosas que hacer. O sea, por más que fuera una muy buena oportunidad, por más que él aceptara el challenge, él no se iba a sentir cómodo y por ende la audiencia no se iba a sentir cómoda. Exacto. Y ese es el otro detalle, la existencia de la serie. Mucha gente no sabía si tenía que ver la serie o no para ver la película. No, o sea, como te digo, la película de The Flash tiene muchos problemas. O sea, uno de los problemas fundamentales es casualmente ese. O sea, la serie tiene... O sea, la película tenía el problema de que a veces tú no te puedes ir a nostalgia tan atrás. O sea, hay veces que tú lo puedes hacer. O sea, si somos realistas... Ghostbusters, la película, es más vieja que la primera película de Keaton por 5 años. Exacto. ¿Okay? Pero, a pesar de esto, ¿qué fue lo que ellos hicieron cuando hicieron el Legacy Sequel con Ghostbusters Afterlife? Ellos usaron los chiquillos que están pegados para la generación actual. O sea, seamos realistas. O sea, los adolescentes y eso fueron a ver esa película por Finn Wolfhard. Ajá. O sea, puede que algunos, o sea, siempre hay excepciones, así como cuando nosotros éramos chiquillos, o sea... Si a mí de niña mi película favorita podían ser El Halcón Maltés y Casablanca, o sea, literalmente yo estoy consciente que con todas las librerías que hay chiquillos de ahora que sus películas favoritas son películas de los 80, porque las películas de los 80 para un chiquillo de ahora es lo que para mí eran las películas viejas, o sea, es exactamente lo mismo, normal. Pero, con todo y eso no es la norma, porque literal, o sea, yo puedo agarrar inclusive a... varios amigos que yo tengo de infancia cinéfilos y les aseguro que no han visto Casablanca. O sea, yo fui la que pasé por una fase de Humphrey Bogart. O sea, sigue siendo raro un chiquillo que le gusta cosas de 40, 50 años antes de tú haber nacido. O sea, que no son la norma. Lo que quiere decir que hay veces que tú no te puedes ir a la nostalgia tan atrás si tú no tienes algo que apele a la gente de ahora. El problema es que los jóvenes, el público joven, sí está consciente de muchas cosas, a lo cual muchos de ellos pudieron no estar a favor de Ezra Miller, los que se enteraron de la situación de Ezra Miller. No les apelaba Michael Keaton porque para ellos él no es nadie. Es un viejo él es Batman el viejo. viejo. No, ni siquiera un Batman. Ey, ¿qué hace el buitre en la película de Flash? Ah, cierto, por Spider-Man. Me sorprende que no se hayan burlado de eso, que no hayan sacado memes después del cameo de la aparición rara al final de Morbius. Pero igual, Morbius también fue un fracaso de taquilla, así que tal vez yo mismo me contesté mi pregunta. Y bueno, entonces tenemos ese caso y también que ellos no, debido a la gira mundial del caos de Ezra Miller, ellos no podían utilizarlo en las ruedas de prensa. Y si fue a la premiere no podía hablar. Michael Keaton tampoco fue porque estaba en otros compromisos, porque Michael Keaton aguantó y su edad él todavía se mueve bastante como actor ahora que está en su renacimiento. Así que si te das cuenta cuando te pones a pensar, todo lo que fue la premiere y los junkets de prensa eran el director Andy Muschietti y Sacha Calle, la actriz que hace de Supergirl. Fueron ellos dos, o sea, ellos dos estuvieron solitos promocionando la película. Literalmente. Ajá. Y entonces, y Supergirl sí, que tiene un papel importante, tampoco es que ella hace... Ok, hay que decirlo. Ella hizo magia con lo poco que le dieron. Sí. Con lo poco que le dieron. Porque ella cuando mucho tiene, ¿qué? 10, 20 líneas en todo ese guión. Y todo lo demás es ella volando. Y ella volando es un CGI. Ajá. Y ella peleando contra Zod también es un CGI. O sea, si acaso una que otra miradera cizañosa con Michael Shannon, pero ya está ahí. Y esa es otra cosa, que es algo que ya Hollywood tiene que controlar ya de una vez por todas.
Hollywood, los directores, los estudios de cine, en especial si tienes una película que sabes que va a tener problemas o que sospechas que está teniendo problemas, no hagan entrevistas con Variety ni Vanity Fair. Porque a esta película le pasó lo mismo que le pasó a Thor, Love and Thunder. Que en la misma semana, que 4 días antes del estreno, en un video que hizo Taika Waititi para Vanity Fair o Variety, no me acuerdo cuál de las dos fue, que él empezó a decir, se empezó a burlar de los efectos visuales de su propia película. Ajá. Diciendo que, creo que aquí se podía ver con la cabeza de otro color. Aquí se podía ver. O sea, eso. Y ahora Michael Shannon, que hizo de Sod, primero que todo, mira el timeline aquí, Alicia. Uh-huh. Y lo voy a hacer con los dos, con Michael Shannon y con Ben Affleck. Sí. Michael Shannon es que interpretó a Zod en Man of Steel. Él siempre dijo, me gustó la interpretación que hice de Zod, fue un reto como actor, no sé qué, me gustó la visión de Zack Snyder. Eso fue en el 2013, por ahí fue que salió esa película. 2016, Batman vs Superman, donde sabemos que agarra el cuerpo de Zod para Lex Luthor hacer experimentos con vudú kryptoniano y crear a Doomsday. Y Michael Shannon estaba... A mí me llamaron para venir aquí solamente para quedar inconsciente porque yo estaba muerto. Yo no sé por qué me llamaron. Eso fue lo que... Básicamente, no con esas palabras, pero básicamente eso es lo que siempre decía Michael Shannon. O sea, Michael Shannon siempre estaba con su vaina de mi personaje murió, no tengo por qué regresar. Uh-huh. Entonces, una semana antes del estreno de The Flash. Todavía no vamos a una semana. Durante todo el año, cada vez que entrevistaban, salían pedazos de una entrevista que había dado, o de varias entrevistas de Michael Shannon en la que él decía... que me llamaron para venir acá y primero tuve que contactar a Zack para saber si me daba el visto bueno porque no quería hacer nada sin la autorización de Zack. O sea, ya sabemos que con todo lo que ha pasado entre Man of Steel y Justice League, los que han trabajado con Zack lo aman y dan la vida por él. Sí. Exacto, correcto. Eso está clarito. No importa qué tantas locuras diga Ray Fisher, el man se va a llevar bien con Zack. Así que, volviendo a Michael Shannon. O sea, entonces Michael Shannon dice eso, y entonces ahora sí, los 5 días, una semana antes de que se estrene la película, está Michael Shannon en Variety o Vanity Fair diciendo, yo no entiendo estas películas del multiverso, yo no las quería hacer, y para mí esto no es actuación, esto es pararme frente a una pantalla gris mientras el director y el guionista se comportan como si estuvieran jugando con figuras de acción, pegándose una entre las otras. ¡Viejo! Aparte de que te están pagando por ir a hacer eso, tú podías haber dicho que no. Sí, literal. Tú podías haber dicho que no. Tú podías haber dicho, apenas te hiciste la prueba de la historia y decirte que, hey, ¿sabes qué? Si ustedes han reescrito esta película 5 veces, reescríbanla 5 veces más porque yo no quiero estar aquí. Uh-huh. O sea, si ya se está tirando el bombo de que el man es un super... Es que sí es un super actor. Pero si ya se está tirando el bombo de que el man ya no acepta cualquier vaina, ¿por qué aceptaste estar ahí en primer lugar? ¿Por qué te fuiste de bocón en la entrevista? De la película que te están promocionando, que por ende es la razón por la que te están entrevistando. Exacto. O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, ahora vamos con el caso de Ben Affleck, que es otro, que él siempre estoy por Snyder, Thor por Snyder. Tú lo veías en las fotos de producción de Batman vs Superman, él hasta vestido de Batman, echando cuentos con Zack Snyder, tripeándose las tomas, los dailies que estaban tirando. Y él siempre dijo, estoy por Zack es mi friend, no sé qué. Y entonces cuando viene todo esto caos del Snyder Cut, que regresó al alcoholismo y vaina, y después que el man dijo, cuando empezamos con el Snyder Cut, el man dijo que yo voy para allá, y que incluso hasta filmó las escenas del Nightmare, aunque Jared Leto no estaba ahí. O sea, incluso el man se dio su vuelta por el Full Circle, el evento donde Zack Snyder presentó sus 3 películas de DC. Uh-huh. O sea, no hay que decirlo, pero se traduce con estas palabras, yo estoy por Snyder. No pero es solo eso, es que cuando tú pones como lo que le pasó a Snyder, y sin contar, si tú ves que el evento que hizo Snyder era para calidad, no, sí, es para calidad, para fundaciones para apoyar a la gente para que no se suicide, o sea... Exacto, o sea, por ese lado está bien, pero entonces, si otro director como David Ayer, o en este caso Andy Muschietti, quieren utilizar al Batman de Ben Affleck, tú siempre veas las entrevistas de Ben Affleck, diciendo, sí, siento que podíamos explorar algo nuevo con el personaje, creo que finalmente encontré lo que quería decir, o creo que esta vez sí encontré un reto que no había encontrado la vez anterior. O sea, el man tira todo un speech, y en el caso de Suicide Squad tampoco es que hizo la gran vaina. O sea, el man persiguió a Harley Quinn y después habló con Amanda Waller.
Y ya después en esta otra, en Flash, él sí tiene su escena y su despedida, que no sabíamos que iba a terminar, que el man lo iban a borrar de la existencia. Pero en todas, pero mi punto es ese. Cuando él habla cuando Zack Snyder lo llama, o él habla de trabajar con Snyder, él lo pone, hasta él mismo se compara sus visiones de director. O sea, el man se ve como un igual. Pero cuando lo llamaban para que el Batman de él apareciera en la película de otro director, además se ponía con la excusa de buscar una voz nueva, siento que finalmente he encontrado lo que he querido decir del personaje. El man te daba todo un speech como que justificando por qué el man aceptó. Y en esta película nos ven, aparentemente aceptó porque sabía que lo iban a borrar de la existencia con todo esto del multiverso. Que terminaron dándonos a George Clooney, que todavía la gente no entiende si eso fue un chiste o no. Que sí fue un chiste, obviamente. Pero fue bien random. O sea, esta película está haciendo Flash. Todos los cambios, los chistes son referencias a los 90. Que ya los 90 es el pasado. Hay que aceptarlo. Ya los 90 es el pasado. Los 90 era... Y el pasado requete pisado. El pasado pisado. O sea, estás haciendo referencias a George Clooney. Referencias a una película de Nicolas Cage que iba a salir en los 90. Mira, es una referencia muy oscura que eso no lo entiende el público. Ajá, exacto. Y de hecho, la gente no sabe si ese es el Batman oficial o no. Y les quedó súper raro. Y yo no tengo, mira, honestamente en lo personal, yo no tengo problema con el cambio, porque ya lo puse en nuestro video de TikTok, que la razón por la que no tengo problemas con el cambio es porque el Batman de los 90, que era un poquito más parecido al de Ben Affleck, solo que menos violento, era el de George Clooney. Porque fue el Batman que tenía todos los gadgets, que sus villanos ya eran más de ciencia ficción, que ya estaba en una crisis existencial de si soy Batman o si acepto a la familia o no. E incluso es el primer Batman que acepta, que reconoce o que dice públicamente en una película que existe Metrópolis y que existe Superman. Aunque claro, en esas películas todo lo dijo como chiste, no como acá como acá fue al revés, en el caso de Ben Affleck fue al revés, que salió la película Superman primero, que todo fue en respuesta a eso. Y es lo curioso porque en ese momento, cuando se produjeron las dos películas de Batman de Joel Schumacher, Batman Forever con Val Kilmer y Batman y Robin con George Clooney, habían dos proyectos de Superman ocurriendo al mismo tiempo. Cuando estaba Batman Forever, se estaba transmitiendo Lois y Clark con Dean Cain. Y cuando estaba... Y la razón por la que George Clooney hace tantas menciones a Superman es porque estaba en preproducción la película de Superman que iba a ser Nicolas Cage. Uh-huh. O sea, que en alguna parte del multiverso tenemos un Batman vs Superman donde es Nicolas Cage contra George Clooney y Val Kilmer contra Dean Cain. No, pero es que mira que lo que ocurre... O sea, esa es una referencia total y completamente para la gente que está bien metida en el mundo de DC, en el mundo del cine. Esto... Al final de cuentas ellos lo que querían era generar un word of mouth. Lo que pasa con la película de Flash es que hubo una metida de pata y fue los pre-screening. Uh-huh, o sea, también. Le mostraron la película antes a mucha gente. Ajá. Que comenzaron a generar buzz, más que nada por el hecho. Yo siento que parte del truco era el hecho de que ellos sí sabían que los efectos no estaban terminados, pero la gente, como les decían, este es un preview de la película, no está terminada, la gente salía diciendo, es que no está terminado, eso va a ser mejor. Y entonces no le criticaban los efectos especiales, sino que se enfocaban en la historia. Y recibía muy buenos reviews, pero ¿sabes cuál es el problema? Son dos cosas. Número uno, ¿cuántas de esas personas efectivamente pagaron para verla cuando estrenó? Ajá. Y número dos, esas personas estaban hablando hace un mes o hace 2 meses, porque esa película la empezaron a mostrar en abril en CinemaCon. Entonces, al final de cuentas, es ahora que es cuando tú ibas a generar, necesitabas word of mouth, ya no estaba porque ahorita mismo, o sea, de cuando la gente empezó a ver Flash, mira Ajá. todo lo que ha pasado. Se acabó Succession, uh-huh. El Submarino, uh-huh. Salió Black Mirror temporada 6, Ajá. Salió The Bear, estrenó La Sirenita con toda su polémica y con la gente, lo que nos gustó no nos gustó. La gente está con su memificación de Oppenheimer versus Barbie preparándose Ajá. para ese estreno. O sea, hay muchas conversaciones. El asunto es que la conversación de Flash ya no es ni relevante, uh-huh. porque la conversación de Flash se dio 2 meses antes de que estrenara la película. Y es raro porque, mira, es un estudio de cine, Warner. Y ellos como estudio de cine están viendo la competencia. ¿Correcto? Lo que le va a hacer la competencia. Por ende es que ellos también se sumaron al barco de los multiversos y de las películas de superhéroes. Pero mira esto. Antes de... Lo que es el ruido que escuchan es el perrito roncando. Antes de que se estrenara... De que ellos empezaran con su
exhibiendo a Flash en funciones especiales y de prensa. Otros estudios ya habían estado soltando sus exhibiciones para prensa y críticos e influencers de otras películas. Y todos estaban teniendo la misma reacción. O sea, La Sirenita, es la mejor película del mundo. Calabozos y Dragones, la mejor película del mundo. Pero ¿qué resulta? Que esas películas no les fue bien. Muchas de las películas, incluso hasta Rápido y Furioso también, que también estaba con eso de exhibiciones para influencers, no les fue bien. Eso fue un momento que Warner sí debió haber prestado atención a lo que estaba pasando en el patio del vecino y decir, ok, creo que mejor no hacemos esto. Creo que mejor echamos para atrás y no hacemos más exhibiciones para otra gente. Y ya nos enfocamos al estreno. Uh-huh. Ellos debieron enfocarse en el estreno, no mostrársela a tanta gente o no mostrarla con tanta antelación. Pero es que ellos querían generar el word of mouth, pero lo generaron muy antes. Pero como te digo, hay tantas conversaciones. De hecho, esa es la razón por la que... O sea, estaba el debate ese entre el binging de Netflix o ser como Disney Plus y otras plataformas que lanzan los episodios semanales, porque hay demasiadas conversaciones y eventualmente las cosas dejan de ser conversación. Uh-huh. Porque se produce demasiado contenido, sin contar las noticias que ocurren, sin contar el famoso que hizo algo, sin contar que Jack Black en un concierto en Estados Unidos ayer cantó Peaches. Sin olvidar que también, está all over the internet. Y entonces, sin olvidar tampoco la gente que consume YouTube y otras redes que también están viendo, o sea, hay contenido hay contenido por todos lados. Entonces, al final de cuentas, tú no eres el dueño de la relevancia por tanto tiempo, porque a cada rato ocurre algo. El mundo no se detiene. Entonces, al final de cuentas, tú debías dejar que esas personas que eran tan entusiastas la vieran más cerca de cuando las ve el público, para que el word of mouth de ellos hiciera que otra gente considerara la película. O sea, de hecho, hasta hablando con amistades, mucha gente era disque, la vas a ir a ver, y mucha gente decía no. Y era súper chistoso porque por el caso de mi hombro, yo tengo la movilidad súper reducida, y más que The Flash salió justo la semana que me operaron, o sea que era la semana que no puedo caminar mucho, no me puedo caer, no puedo mover el brazo así. Y nosotros estábamos craneando y que cómo coño vemos Flash, y la gente está diciendo que a mí no me interesa Flash, la veo cuando la pongan en Max, no, la veo cuando esté pirateable, no me interesa verla. Que es la misma actitud que la gente ha tenido con el MCU, excepto con Guardianes de la Galaxia, o sea, pero ese es una vez más otro caso que pasó aquí con Flash, o sea, tienes Guardianes de la Galaxia, que es una película que de alguna manera logró conectar con las audiencias. Uh-huh. Ellos aprovecharon que era un producto que nadie conocía, incluso la gente que leía cómics no los consideraba mucho, y ellos reinventaron a esos personajes al punto que hasta la abuela de uno sabe quiénes son los Guardianes de la Galaxia. Disney tiene todo tipo de atracciones con los Guardianes de la Galaxia, o sea, los han convertido en su cosa, los han convertido en su propia identidad. Mientras que acá, o sea, Warner tuvo tantos problemas tratando de hacerle la competencia a Warner que nunca pudo conectar realmente con la audiencia. Sí, tiene sus fanáticos. Hablamos de eso todo el tiempo, de los Snyder Tars y los fanáticos que también les gusta ver las películas. Hablamos de eso todo el tiempo. Y sí, tiene sus fans, pero no la legión. Pero no es eso. O sea, está el hecho de que los Snyder Tars o el culto no son tanta gente, son muy vocales, pero también hay un factor. No están yendo porque están bravos. Exacto. O si van, de hecho nosotros tenemos Snyder Tars en el círculo, no les gustó. Ajá. O sea, no, algunos sí son excepciones, pero normalmente la reacción de ellos es no, sin contar que es un Legacy Sequel y hace lo que hacen los Legacy Sequels. Y eso es una apuesta que no funciona con todo el mundo. Uh-huh. También depende de ¿a qué edad tuviste la película? ¿Cómo la viste? ¿Y bajo qué contexto la viste? ¿Con quién la viste? Uh-huh. Pero la perspectiva que tiene el público nostálgico de los personajes es diferente. Ajá. Digamos, yo fui a ver Force Awakens. Yo venía de la trilogía original y las precuelas. Mataron a Han Solo y yo. Normal. La historia sigue. Me gustó Rey, me gustó Finn. Uh-huh. Me gustó Poe. Yo quiero seguir viendo historia de ellos. Han Solo tuvo una buena vida, normal. Pero yo tengo amigos como mi amigo Tony que mataron a Han Solo, no me gusta. Uh-huh. O sea, y al final de cuentas cabe el derecho. O sea, los fans no reaccionamos a la nostalgia igual. O sea, en la próxima Indiana Jones 5 se muere Indiana Jones, yo dije que ya era hora. Uh-huh.
Y les aseguro otra vez que mi amigo Tony se va a poner bravo. Porque al final de cuentas no reaccionamos igual a los Legacy Sequel porque tenemos diferentes formas de ver las cosas. Y depende de la diferentes apegos a los personajes. Ajá. O sea, y pasa con todo. O sea, casualmente han estado comenzando con la maquinaria publicitaria la gente de Paramount para las tortugas. Y Las Tortugas Ninja. de las Tortugas Ninja, la nueva, la de Seth Rogen. Y yo estoy de que, normal se ve ahí más o menos, o sea, no me mata, yo sé que no es para mí, whatever, pero también tenemos conocidos como Butter, que April le hayan puesto como la pusieron, o sea, lo tiene fúrico, y al final de cuentas es eso, la nostalgia en mí es muy peculiar, o sea, sí, yo crecí viendo Ninja Tortuga, pero tú me las puedes poner como le dé la gana, si el diseño no me gusta, lo voy a criticar, no la veo, pero no es el fin del mundo porque sé que no es para mí, o sea, por el amor de Dios, o sea... Las Ninja Tortugas is for kids, I'm not a kid. El cómic tal vez no era para niños, pero la caricatura siempre fue para vender juguetes. Y seamos realistas, por más que coleccionemos juguetes, nosotros no somos la audiencia de los juguetes, porque el adulto compra juguetes más selectivamente, Exacto. probablemente más caros, pero coño, los niños compran por moda, o sea, es una cosa absurda, o sea... el adulto coleccionista no es que porque estrenó la Kraken Sirena porquería esa que viene para el cine, y ahora tengo que comprarme el Kraken, y la próxima semana tengo que comprarme el Miles Morales, y la próxima semana, o sea, al final de cuentas, los niños cuando están en la fase de jugar con juguetes, valga la redundancia, compran 1000 veces el volumen que compra un adulto coleccionista, o sea, y entonces al final de cuentas, esas vainas son para ellos. Pero como te digo, o sea, la nostalgia reacciona distinto. Al final de cuentas, spoiler para la película que nadie vio porque solo hizo 15 millones este fin de semana, Flash, Michael Keaton lo mata. Lo cual, sí, o sea, hay personas que fueron por él y es... Me dañaron porque se muere el Batman de Michael Keaton. Y yo dije, bro, o sea, es un Legacy Sequel, se sabía que se iba a morir, o sea, pay attention. O sea, de una manera u otra, aunque lo regresaran, aunque hayan grabado 200 finales, él se iba a morir en la película. Lo que iban a decir después aparece una variante porque así es todo ahora. Exacto. Pero entonces al final de cuentas es eso, o sea, el público, independientemente de que sea un grupo chico o grande, de fanáticos de Snyder, en un 90% no les iba a gustar esta película porque no sigue el tono de Snyder. Y supuestamente es la película donde James Gunn dijo sopo 200 veces, que por eso es que mucha gente le echa la culpa que fracasara, de esta rebotea. O sea, esta es la película donde todo lo que tú amabas muere. Pero ni siquiera le hiciste un proper farewell. O sea, Henry Cavill es un CGI de PlayStation 2. Así no, cuando sale de frente, ¿cierto? Sale de frente. Pero o sea, es un CGI de PlayStation 2. Es un CGI de PlayStation 2. Cyborg nunca lo llamaron de vuelta. Wonder Woman no hace nada excepto y repite el chiste de la película anterior. Ajá. Y de ahí Cyborg, que fue el corazón de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ni lo mencionas. O sea, de hecho, hacen algo así como que, Chuzo Barry, tú eres el peor es nada de la Liga de la Justicia. Llamamos a todos antes que a ti, pero no llamamos a Cyborg. O sea, tú eres la lastra, pero Cyborg es peor que tú. Y eso sí vale bestia, porque el personaje da para más. No quiero seguir comparando con la serie, pero es que el personaje, la versión que hicieron para cine... Pero es que en la serie... O sea, en la serie, seamos realistas, para todos los efectos él es prácticamente el primer metahumano, porque recordemos que Supergirl y Superman no eran de ese mundo, sino que con la crisis quedaron en ese mundo. Porque Supergirl originalmente era de CBS, o sea, ni siquiera era de CW. Que por eso empezó mejor y con más presupuesto. Pero la vaina es que Barry fue el primer metahumano. Entonces, al final de cuentas, él estaba pompeado, o sea, hasta Green Arrow, que el origen de él sea Green Arrow, y Green Arrow era un humano, era un mortal más, y Green Arrow contó y que le dieron historias de Batman, enemigos de Batman, y un pocotón de cosas de Batman, o sea, hasta Ra's al Ghul se lo metieron. Y igual la parte detectivesca acá y de ser inteligente no lo tenía, el cerebro era Felicity, el man era un tarado cualquiera. Entonces, al final de cuentas,
Barry era Barry. O sea, hasta que comenzaron a sacar, hasta que Supergirl quedó en el mundo de acá y después comenzó a aparecer más Superman, Barry, that was it. Exacto. Él era el top, él era el superior. Pero acá estás en un mundo en donde tú tienes a todos los otros héroes y entonces encima, cuando tú introduces a Flash, tú lo que quieres es el Spider-Man de Tom Holland. Ajá. El comedy sidekick. O Ajá. sea, el peladito que todo le llama la atención para que sea a los ojos del público y da hasta risa. Porque cuando el MCU introdujo el Spider-Man de Tom Holland, en el mundo de Marvel, Tom Holland era un chiquillo de 14, 15 años. Flash tenía 28. Ajá. Y tú lo tenías actuando como un chiquillo de 14. Y esa es la otra cosa, que por lo menos cuando introducen a Spider-Man en Civil War, con todo y que la gente siempre se burla que es Avengers 2.5, todavía es una película de Capitán América. Por la primera hora y pico No, pero es una que película The de Capitán Flash es una película de Flash. Ajá. O sea, al final de cuentas yo siento que eso es lo que le sirve para bien o para mal. Porque al final de cuentas, las personas que nos la tripeamos de una manera o de otra es porque nos tripeamos a Flash el personaje, independientemente de Ezra Miller. Y las personas que no se lo tripearon es casualmente porque no soportan a Ezra Miller y 2 horas de Ezra Miller on Hinge. Sin olvidar que esa versión de Barry Allen. Porque Ezra Miller con todo y que No, lo porque es que no era Barry Allen. El Barry joven Ajá. era Ezra Miller siendo Ezra Miller. Ok. Y honestamente, eso es una de las críticas que le hicieron a la película. O sea, es insoportable. Y ya era insoportable desde el Liga Él de la ya de por Justicia. sí era insoportable, pero para hacerlo ver el mentor y el serio, crearon un él en esteroides. O sea, sencillamente le dijeron, be you, Ajá. be you. Y eso fue lo que hizo Ezra. O sea, Ezra fue Ezra por 2 horas de película. Entonces, al final de cuentas, eso también detrementó un poco a la película Exactamente. porque hay gente que eso no le gustó. Exactamente. Así que bueno. Este será un caso de estudio para muchas cosas. Voy a tirar ya... Vamos a cerrar el tema de allí porque creo que mientras la película siga en exhibición van a seguir saliendo más vainas. El último tema con el que voy a cerrar es que El Muerto, esa inesperada película que anunció Sony Pictures de su mundo de villanos de Spider-Man. El Muerto, pues primero que todo dijeron que se cancelaba o que estaba suspendida porque... No, nunca dijeron que se cancelara. Lo que pasó con El Muerto fue lo siguiente. Como hemos mencionado en pocas anteriores y si han estado al pendiente de las noticias del entretenimiento en Estados Unidos, ahorita mismo hay una huelga de guionistas. Ajá. A fin de mes ya el gremio de los actores también aprobóse a la huelga, pero es algo que va a empezar más o menos como a fin de mes. Esa es la razón por la que ya el Comic Con de San Diego anunció que no va Marvel, no va HBO, o sea, la mayor parte de los estudios no van. Ajá. Que por eso que la gente está que irá a Gon a presentar algo porque sería su momento porque no va más nadie, sería el tema de conversación. Pero no hay guionistas. Hasta él mismo, que es del miembro de guionistas, no está escribiendo. O sea, nadie puede escribir. O sea, Ajá. ahorita mismo nadie está escribiendo guiones y dentro de poco nadie va a poder actuarlos. Y no es solamente que ellos no van a actuar. No pueden hacer presentaciones en público, no Ajá. pueden hacer junkets, no pueden hacer Ajá. entrevistas relacionadas a trabajo. O sea, cuando los actores se van a huelga es que se van a huelga. Entonces, al final de cuentas, Sony no tenía un guión para El Muerto. Con todas estas huelgas y esto, ellos lo que hicieron fue retrasar la película. El problema es que tu talento Ajá. es Que lo un casteaste reggaetonero. que lo casteaste sin guión. Lo casteaste, pero lo casteaste por su fama, popularidad y eso, y que te iba a traer gente, pero al final de cuentas, como cantante, él hace giras. O sea, Exacto. él había reservado una fecha para filmarse esa película en la que él no iba a hacer nada, pero si tú le mueves, él está comprometido. Está comprometido, sin Entonces, olvidar que él hace apariciones ocasionales en WWE. Entonces, no, la vaina es esa, el man está comprometido, entonces no tiene tiempo para filmarte la película. Entonces, ellos pusieron la película en hiatus porque ellos tienen que recastear porque ya el talento se les fue. Pues. Ahora, lo raro es que está corriendo el rumor de que posiblemente Mercedes Banado, antes mejor conocido como Sasha Banks cuando estaba en WWE, podría ser el reemplazo de Bad Bunny para este proyecto. No, o sea, que la están viendo para el proyecto. O sea, lo que no sabemos es si eso significa que ahora el muerto es la muerta o si ella es el love interest de algún actor que no han casteado. Cierto, también puede ser. O sea, porque todo el problema es que esta es pues una película, o sea, Sony en su desesperación por hacer un multiverso de Spider-Man, en el que aparentemente hasta un león radioactivo te da poderes como vimos en el tráiler de Kraven el Cazador. ese león estaba pompeado. O sea, nunca se pierde ni el día de brazo ni el día de pierna. ¿Sí? Entonces la cosa es que
en ese mundo, todos los personajes simplemente aprovechándose de la fama de Bad Bunny, que es latino, agarraron el personaje del muerto. Este personaje solamente ha tenido una sola historia en el 2006. No ha tenido nada antes ni después. Ahora. Bueno, pero digo, si Mary Jane Watson puede ser latina y Zendaya. Es que el problema no es la raza. No, el problema es que no tienes lore, no tienes mitología del personaje. No te voy a eso. ¿Por qué? Porque contratas a este Daddy Yankee wannabe. Bad Bunny. Es el mismo, es el de los polos. Si tú contratas a este pendejo, ¿por qué tienes que buscar un personaje, el personaje más latino, pues? Uh-huh. O sea, si ya tú volviste a Mary J. Watson, Zendaya. Ajá. Bueno, O sea, buen punto. Al final de cuentas, y Peter Parker es British, o sea, Sí, es un británico haciendo de agárrate norteamericano. cualquier otro villano del lore, o sea, Doctor Octopus es mujer, o sea, has hecho lo que te da la gana con los villanos de Spider-Man. Ah, pero si contrato al mentecato tiene que ser villano latino que sale una sola vez. O sea, no tiene lógica. No tiene lógica. Entonces estás agarrando personajes que, como te he dicho, no tiene mitología, no tiene O historia. sea, no lo tiene único lore. que tiene es eso, que la gente no te lo va a criticar. A lo mejor ellos buscaron eso porque les han criticado Kraven ahora que lo mordió un león radioactivo. Les criticaron Morbius que lo mordió un murciélago tico radioactivo. Es que énfasis en murciélago tico. Ajá. Venom que le cayó el simbionte. Ujú. O sea, y ya es disque. Y falta todavía la película de Madame Web. Estamos bravos porque te estás echando a los villanos de Spider-Man. Ah, bueno, voy a usar que solo salió 2 veces, que no tiene lore, sí que yo me puedo inventar lo que me dé la gana porque no existe. Y es raro porque ellos... Porque mira el caso curioso. En Iron Man, el villano que seleccionaron fue Obadiah Stane. Y él solamente tenía una sola historia en toda su vida del cómic. Él solamente sale en una historia. Pero en esa historia sí había cimentado de que el man tiene conexiones con Tony Stark, con la compañía y todo eso. Y cuando hicieron la película se crearon al hijo de Obadiah Stane para que sea un rival así de tanto físico como mental de Tony Stark. Uh-huh. Pero bueno, el punto es que agarraron un personaje que solamente había salido una sola historia en el cómic, pero que tenía lazos bien directos con el personaje. Aquí, como este es un mundo de películas de villanos o de personajes secundarios, tampoco tenemos asegurada que él tenga una conexión con Spider-Man ni con nadie. O sea, es una cosa... Es que al final ellos lo quieren conectar. Yo siento que la película más importante del mundo ahorita mismo es Beyond the Spider-Verse. Ajá. Porque el plan de Sony, lo que sea que ellos van a hacer, o sea, si Miles Morales, como la teoría que nosotros tenemos, va a terminar live action, o sea, que el final de la trilogía de Spider-Verse va a ser que finalmente sale el actor live action de Miles y ese va a ser el que se va para el MCU con Peter. Uh-huh. Eso por un lado. De ahí puede también que sea esa mezclada con Madame Web, uh-huh. Puede que sea donde ya finalmente salga ¿cómo se llama eso? El Peter, uh-huh. El Spider-Man, que va a ser el Spider-Man de Venom, de Morbius, del Muerto, de Rhino, de Kraven y de los Sinister Six que ellos están formando. O sea, al final de cuentas, esa película es la que nos va a dar todo, porque esa película es la que ellos están usando para expandir su lore de Spider-Man. Exacto. Porque ellos con esa película, hay que recordar que ya viene el proyecto de Spider-Gwen. Uh-huh. O sea, Spider-Gwen va a tener su serie animada. Uh-huh. Aparte de Spider-Gwen, va a haber serie de Spider-Man Noir, uh-huh. Con Nicolas Cage. O sea, ellos ya descubrieron que con el Spider-Verse no se tienen que limitar a Peter. Claro. O que no hay un solo Peter. Entonces, uh-huh. Bajo ese contexto, yo siento que es que ellos van a aprovecharse para tener un Peter. De hecho, hay rumores fuertes en 4chan y en Reddit y en Twitter de que en Venom 3 puede que salga ya el primer Spider-Man, uh-huh. Y que sea Peter Parker, mezclado con otros rumores de que Madame Web sí va a dejar una mujer araña. Uh-huh. Que entonces esa mujer araña es la que puede que junto con Andrew Garfield sean los que salgan en Venom 3. Vale. Pero todas esas cosas van a venir una mezcla de Madame Web con Beyond the Spider-Verse. Uh-huh. Ok, bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que ya no hay más nada que agregar ahora mismo, así que muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Recuerda que tenemos nuestro Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en La Ruta del Geek y chao. ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en La Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda clicar en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002,
Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.